¿Cómo está la comunidad preuniversitaria de Trujillo? Les habla el magíster Freddy Pingo. El día de hoy vamos a trabajar un tema específico para exámenes de admisión, lo que es teoría de la comunicación. Existe una variedad de preguntas en relación a este tema y nos vamos a centrar específicamente en la comunicación como proceso, ¿ya? Y también las diferencias entre el proceso comunicativo y el proceso informativo. Para ello hay que tener en cuenta nuestro epítome, ¿ya? Vamos a trabajar una pequeña definición sobre comunicación totalmente básica, las diferencias entre comunicación e información, la situación comunicativa, los tipos de comunicación, los factores de degradación y perfeccionamiento de la comunicación, como lo son el ruido, la redundancia, la retroalimentación o feedback y la fidelidad en la comunicación. ¿De acuerdo? En función de la definición, tenemos a nuestro maestro Ivico Rojas, un lingüista trujillano que nos habla acerca de la comunicación, pero desde el punto de vista cognitivo. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos en un proceso de interacción, los que están en contacto son entes pensantes, racionales, cognitivos, no son máquinas. Por lo tanto, estamos hablando de ciertas capacidades que entran, como decir, en relación o en contacto en función de dichos sujetos. Por eso Ivico Rojas se centró específicamente en los elementos, pero en función de sus capacidades, ¿ya? En sí, nosotros tenemos la comunicación vista del proceso, y para ello también hay que centrarnos en los elementos, pues, ¿no? Los elementos que normalmente nosotros conocemos. No voy a tratar acá las teorías, pues, de que se han enfocado en el término comunicación, Aristóteles, la teoría de Shannon, la teoría matemática de la comunicación, de repente por ahí diversidad de autores, ¿no? Vamos a sintetizar en función de los autores representativos, es cierto, pero ya desglosando, pues, los elementos, ¿de acuerdo? Apoyo también fundamental es David Caverlo, ¿de acuerdo? Entonces, en función de ello vamos a centrarnos en el emisor, ¿de acuerdo? El emisor, un ente pensante, un sujeto cognoscente, racional, sí, que tiene una clara intención, tiene un propósito, tiene un propósito comunicativo, ¿de acuerdo? Nuestro receptor, que también comparten las mismas ideas, comparten los mismos intereses que el emisor para que se dé el proceso, obviamente, o también denominado destinatario. También tenemos aquí el código, que es un sistema de signos, que puede ser lingüísticos o no lingüísticos, que forma o que tiene el rol fundamental, en este caso, de mantener el circuito comunicativo, pero en función de las reglas, ¿de acuerdo? Porque emisor y receptor deben tener un conjunto de reglas aprendidas, porque si no, no habría comunicación, ¿de acuerdo? También tenemos el canal. El canal debe ser entendido como el medio, el conducto, el soporte por donde se desplaza una energía o el mensaje que va a llegar al punto denominado receptor, ¿de acuerdo? También tenemos el mensaje, que es el contenido conceptual, ¿de acuerdo? El contenido conceptual que es transmitido por el emisor hacia un receptor. Sí, obviamente aquí lo estamos sintetizando, ya nosotros manejamos ciertos esquemas en función del emisor y receptor. Cada elemento en la comunicación tiene también su proceso, ¿de acuerdo? Y también tenemos a nuestro referente. El referente es la realidad aludida. Tanto emisor como receptor en el proceso comunicativo siempre deben aludir a una realidad, ¿de acuerdo? Entonces, en función de ello, ya tenemos los elementos básicos de la comunicación. Y no olvidemos que existe la situación comunicativa, ¿de acuerdo? La escena psicosocial, como lo definía nuestra teórica Victoria Scandell. Entonces tenemos aquí la situación comunicativa como un espacio de interacción, ¿de acuerdo? En realidad es el emisor, el receptor y todos los elementos que entran en contacto. Ya vamos a dar unas pequeñas definiciones en función de ello.
Vamos a centrarnos en las diferencias entre comunicación e información. ¿De acuerdo? La comunicación como proceso necesariamente debe incluir a los agentes que entran en contacto social. O sea, estamos hablando del emisor y estamos hablando del receptor, pues. ¿De acuerdo? Por eso estamos hablando de un proceso que entran en contacto dos elementos fundamentales. Como decía el maestro Ivico Rojas, deben ser docentes conscientes, racionales, pensantes. ¿De acuerdo? Ahora, el primero, el emisor, designa a la persona que produce intencionalmente una expresión lingüística en un momento dado. Puede ser de manera oral, puede ser de manera escrita. Sin olvidar que este es un sujeto real, con sus propios conocimientos, sus creencias, sus actitudes, capaz de establecer una red de diferentes relaciones con su entorno. Bueno, también tenemos al destinatario, lo que estábamos afirmando aquí en el breve esquema. El receptor, ¿de acuerdo?, es la persona a la cual el emisor dirige su enunciación y con las que normalmente suele interactuar su rol en la comunicación de tipo dialogante. ¿Ya? En este orden de ideas, el proceso comunicativo debe incluir, como acabamos de afirmar, a entes pensantes, racionales y cognitivos. Si nosotros nos damos cuenta, en este esquema estamos dando aquí figurativamente a entender, claro, que tenemos a dos elementos que entran en contacto. Puede ser un profesor hacia su alumno, puede ser un padre hacia sus hijos, puede ser de repente un párroco, un cura hacia los feligreses, puede ser una pareja de amigos, etc. Ya nosotros imaginémonos la situación comunicativa, pero siempre, ojo, con dos entes pensantes. Ya este no puede ser una máquina, este no puede ser un robot, correcto, esto no puede ser un semáforo tampoco, ¿eh? Ojo, el semáforo jamás va a ser un emisor, porque muchos confunden eso. Entonces, necesariamente tenemos aquí a un ente pensante. Ahora, ¿qué pasa con los mass media o los medios de comunicación masiva? También hay que centrar un emisor ahí, ¿de acuerdo? Que normalmente podríamos hablar de una gerencia. ¿Ya? La gerencia también puede actuar de el emisor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en un sistema gerencial estamos hablando pues de los que tienen la conducción de una empresa, etc. Entonces hablamos pues de un dueño, ¿no? Hablamos de un capitalista tal vez que tiene o que comanda todas las ideas. Entonces en los mass media no hay que también confundir por ejemplo, a los periodistas que son los emisores. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Los periodistas simplemente son transmisores, ¿de acuerdo? Son transmisores de información. Ellos ya tienen incluso un formato, ellos tienen incluso ya un plan, que es lo que van a decir, por si acaso. Bueno, y toda esa red está en función de un emisor. Un emisor que a veces no se presenta, pero que podemos descubrirlo a partir pues, de un gerente general. ¿De acuerdo? David Caverlo, al emisor le denomina fuente. Sí, eso también hay que tener un poquito de cuidado. Diferenciar fuente y emisor, ya esto lo vamos a distinguir en otro momento, en otra clase, en otra explicación. Aquí simplemente con los elementos básicos: emisor, receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente, ¿ya? Y la situación comunicativa. Nuevamente conllevando ahora la teoría de la información como proceso, también tiene ciertas características, ojo. Ahora ya no estamos hablando de un emisor y un receptor, ¿sí? En el proceso informativo, ¿de acuerdo? Sino más bien lo que hablaríamos es de un sujeto cognoscente que va a entrar en contacto con una realidad. Son cosas distintas, porque en la comunicación es un emisor y un receptor. En cambio, en la información o proceso informativo es un sujeto cognoscente que capta una realidad. ¿De acuerdo? La aprehende, ¿no? La distingue, la asimila, ¿sí? Y a partir de ello él puede generar un segundo proceso. Vamos a explicarlo de una manera breve. Proceso informativo. Acabamos de decir que el proceso comunicativo entran dos entes pensantes, dos entes racionales que se conocen como emisor y receptor. Eso ya lo sabemos. Ahora el proceso informativo.
En el proceso informativo tenemos a un sujeto cognoscente, un sujeto pensante, racional, cognitivo también, pero el detalle es que va a entrar en contacto con una realidad. Vamos a llamar una realidad X, ¿de acuerdo? Es un sujeto que capta un objeto. Así, en teoría, en sencillos términos, un sujeto capta de manera unilateral, de manera unidireccional, una realidad, un objeto, cualquier tipo de realidad. ¿De acuerdo? Y la asimila, la aprende, la capta. Y en función de ello puede generar un posterior proceso comunicativo. ¿Ya? Deben tener mucho cuidado ahí. En el caso de este sujeto cognoscente, podemos citar, por ejemplo, a un astrónomo que a partir de su telescopio está visualizando una constelación, por ejemplo. O de repente el agricultor que ve la cosecha en un mal estado. O de repente nosotros desde nuestra azotea visualizamos las nubes negras o de repente un arco iris. Estamos hablando de un sujeto, un ente pensante que capta una realidad. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia fundamental en el proceso informativo. Ahora, este proceso informativo se puede convertir en un proceso comunicativo. Ahora, si nosotros vamos a convertir el proceso informativo en un proceso comunicativo, quiere decir que este sujeto cognoscente se va a convertir en emisor y necesariamente va a necesitar a un receptor, como lo acabamos de afirmar minutos antes. En un proceso comunicativo se tiene a dichos elementos. Ahora, este sujeto cognoscente va a tener ahora una intención comunicativa. ¿De acuerdo? Es el caso, por ejemplo, de, vamos a poner, Braulio ve las plantas de su jardín y se da cuenta que están marchitas. Entonces ahí hay un proceso informativo. ¿Entiende? Entonces le dice a su hermanito menor, Carlitos, un favor, ¿podrías regar las plantas del jardín? Carlitos ya se ha convertido en receptor y Braulio se ha convertido en un emisor. ¿De acuerdo? Porque él ahora tiene una intención. Pero hay que tener en cuenta un pequeño dato. El sujeto cognoscente en el proceso informativo captó la realidad de manera directa. ¿De acuerdo? Esta captación es directa. ¿Sí? Es el sujeto sobre el objeto. Pero cuando se ha dado el proceso comunicativo, cuando él ya tiene una intención, se ha convertido en emisor y ha seleccionado a un receptor, ¿de acuerdo? Aquí se da un proceso comunicativo, pero también se da el segundo proceso de información. Aquí se da el segundo proceso de información. Muchos se preguntan, pero ¿cómo el segundo proceso de información? El primer proceso es cuando el sujeto cognoscente capta la realidad. ¿De acuerdo? Vamos a poner el caso, vamos a poner el ejemplo de Braulio que se ha dado cuenta de las plantas marchitas. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el segundo proceso de información? En función del receptor. En este caso va a ser el hermano menor, ¿no? Carlitos. Carlos también se está informando de la realidad, pero no es de manera directa, sino es de manera indirecta. Eso es lo que hace resaltar Niño Rojas en su teoría. Entonces, retomando los momentos, retomando la explicación, en el proceso informativo tenemos un sujeto cognoscente que capta una realidad, ¿de acuerdo? Que le llamamos el objeto, y en el proceso comunicativo hablamos de un emisor y un receptor. El receptor capta la idea, capta el mensaje y se dice que está en un segundo proceso de información, pero de manera indirecta. ¿De acuerdo? Por eso en exámenes de admisión siempre venía
El proceso comunicativo es un doble acto de información, claro, pues, porque en sí tenemos una primera etapa y la segunda etapa, que es a partir de la conversión del objeto en un mensaje. Ya eso es obviamente en función de una intención comunicativa. Ahora podemos establecer algunas diferencias entre el proceso informativo y el proceso comunicativo. En el caso del proceso informativo interviene un sujeto cognoscente y una realidad objetiva. ¿De acuerdo? En cambio, en el proceso comunicativo intervienen dos agentes pensantes, un emisor y un destinatario o receptor. En el proceso informativo, el sujeto cognoscente dirige su atención sobre un objeto, como lo habíamos explicado. En cambio, en el proceso comunicativo, el emisor entra en contacto con un receptor para satisfacer una intención comunicativa. En el proceso informativo es unidireccional, en cambio en el proceso comunicativo es bidireccional. ¿En qué sentido es bidireccional? Le explicábamos cuando hay un primer momento de captación de datos y un segundo momento cuando se capta también la información, pero por medio de un mensaje. Por eso hablamos de bidireccional. ¿De acuerdo? En el proceso informativo se captan realidades y en el proceso comunicativo se comparten significados. En el proceso informativo se pueden registrar, almacenar a través de ciertos medios y en el proceso comunicativo los contenidos que se transmiten son esencialmente entidades mentales. Hasta ahí entonces tenemos las diferencias entre el proceso informativo y el proceso comunicativo. En base a lo que hemos aprendido a establecer las diferencias entre el proceso comunicativo y el proceso informativo, vamos a resolver una pregunta de examen de admisión. En el ordinario 2015, en el área de letras, vino de los siguientes enunciados sobre el proceso de comunicación. Si nosotros nos damos cuenta, el autor de la pregunta se ha centrado en las teorías básicas de la comunicación. ¿Cuáles son las que corresponden con el proceso comunicativo? 1. Es un proceso cíclico. 2. Implica un doble acto de información. 3. Puede ser retroalimentado. 4. El ruido siempre estará presente. 5. Los elementos no pueden intercambiar sus roles. En función de la explicación, estamos hablando de que es un proceso cíclico. Obviamente tenemos un emisor y un receptor que pueden intercambiar roles. Implica un doble acto de información, por lo que habíamos explicado en el caso de la captación del sujeto cognoscente y en el segundo momento cuando se convierte en emisor. ¿Correcto? Y desde un punto de vista puede ser retroalimentado. La retroalimentación es la autorregulación del mensaje. ¿De acuerdo? Y es muy importante en ciertas situaciones comunicativas, ya que también en otro momento lo vamos a explicar más detenidamente. El ruido no necesariamente tiene que estar, pues, ¿no? El ruido es un obstáculo imprevisible en la situación comunicativa, pero a veces la comunicación se vuelve efectiva, obviamente porque se ha eliminado en gran medida este elemento de degradación del mensaje. Y los elementos no pueden intercambiar sus roles, falso. Sí pueden intercambiar roles, un emisor se puede convertir en receptor, el receptor se puede convertir en emisor. Ahora, de los siguientes acontecimientos, uno de ellos no corresponde al acto informativo, vino en un sumativo en el año 2016, en el área de ciencias. Dice, los alumnos observan por el microscopio los componentes de la célula. Los alumnos asistieron al estadio para ver jugar a su selección. Luis identifica en el planiferio la ubicación de Finlandia. Alcides Carrión anotaba en su cuaderno los síntomas de la enfermedad de la verruga y los enamorados enviaron mails. Aquí la pregunta es sencilla. Uno de ellos no corresponde al acto informativo. Eso es lógico suponer que te están preguntando por un proceso comunicativo. Entonces el alumno lo que tiene que establecer aquí es identificar a un emisor y a un receptor en una clara situación comunicativa. Y donde existe una clara situación comunicativa es cuando un enamorado manda un mensaje de texto a otro. Entonces ahí estamos hablando de un emisor y un receptor. Pero si nosotros nos damos cuenta, en los casos anteriores simplemente hay sujetos que captan realidades. Eso es en relación a las dos preguntas que vinieron en exámenes de admisión. Bueno chicos, eso ha sido todo. Nosotros hemos diferenciado el proceso comunicativo del proceso informativo, ¿sí? Hemos dado unos ejemplos
y ya tenemos algunos datos específicos para desarrollar algunas preguntitas de exámenes de admisión. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, siempre con mi número celular o a mi correo electrónico, o también con esta página, con esta academia, pueden dar un me gusta o un enlace ahí, un like, para desarrollar estos temitas más adelante. Bueno, ha sido todo, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Cuídense mucho.